tío se muestra tan seguro que parece que nunca duda. La percepción de seguridad por parte de una persona es diferente a la de otra. Igual alguien que ha dado 20.000 pasos más que tú, él por dentro se percibe inseguro y en cambio tú lo estás viendo como una persona súper segura. Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezsantiago.com. La vida va de dar pasos, de avanzar, y esa es una de las cosas que vamos a hablar hoy con Arturo García, con el Cerdo Estratega. Arturo es de esas personas que al final siempre ve las cosas con sus gafas con sus gafas de estratega, ¿no? Y que le gusta retozarse en el lodo para descubrir aquello que funciona y descartar aquello que no funciona. Vamos a hablar de 3 cosas principales. Por un lado, cómo hace él para montar su estrategia aunque dude, cómo hace para iterar aunque dude, cómo es capaz de montar estrategias para otros, ayudarles a avanzar en sus negocios sin que esto suponga una crisis para él, una crisis de identidad, una crisis de meterse tanto en el proyecto de su cliente que al final pues, se acabe perdiendo, ¿no? Y también lo que hace cuando en determinados momentos siente que no avanza en su proyecto. Para mí, uno de los mayores pasos para conseguir pues lo que quieres en tu negocio es darle visibilidad, ¿no? En jesusperezsantiago.com te cuento, si tienes dudas de si el podcast puede servir para tu negocio, te cuento y te doy respuestas sobre ello. Empezamos ya a charlar con Arturo. Arturo, tío, me decías fuera de cámara que, me decías a mí y se lo dijiste a tu lista hoy, ¿no? Que llevabas ciertas semanas de duda. Así es. Un poquito más que dudas, te diría. Da para pensar. ¿Te cuento lo que me ha pasado? Dale. Pues mira, cuando llevas muchos años con un negocio, es fácil que por acumulación de toma de decisiones, de acciones, pues se te vayan guardando un poco, ¿no? O sea, tú tienes una casa vacía cuando empiezas y vas metiendo cosas en la casa. Y algunas se te hacen viejas, otras se te estropean, otras parece que están bien, pero igual están un poquito más desgastadas de lo que parecía. Y el día que te pones a colocar, cuando sacas toda la mierda que tienes acumulada, flipas, ¿no? Entonces, en este proceso tú no te das cuenta en el día a día. Tú simplemente has comprado una cosa nueva, la has metido en casa y en el negocio has tomado una nueva decisión. Pero llega un momento en el que echas la vista atrás o dices, joder, ¿cómo he llegado yo hasta aquí? ¿O por qué no me siento bien del todo? ¿O por qué si siempre he tenido claro hacia dónde quiero ir, ahora no estoy satisfecho con este producto, con esa estrategia? ¿O por qué si se supone que tengo esta prioridad, que la tengo identificada, que es algo importante para mí, por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué no lo estoy llevando a cabo? Entonces empiezan a surgir ahí una serie de líneas de pensamiento que te descolocan un poco porque te llevan un poco hacia la falta de claridad, ¿no? Y esa claridad que más o menos siempre has tenido de hacia dónde querías ir y demás, y que eres bueno asesorando a tus clientes a la hora de encontrarla, esto es una constante en la gente que damos servicios, llámalo coaching, mentoría, consultoría, etcétera. Muchas veces somos buenos analizando el trabajo de otros, dándoles esos consejos, viendo lo que necesitan. Y no estoy diciendo que sea fácil opinar y dar consejos a otras personas, sino que verdaderamente sabemos identificar lo que le está fallando en su proyecto porque lo vemos con unos ojos externos, con más objetividad. Pero todos en nuestro propio proyecto no tenemos esa capacidad. Yo lo suelo comparar con un psicólogo. Un psicólogo sabe psicología, pero no se puede autoanalizar. Necesita que otro psicólogo le lleve, ¿no? La terapia. Pues eso es un poco parecido. Y a mí lo que me ha pasado en las últimas semanas es que me he desubicado mucho. He encontrado mucha, falta de claridad. He encontrado muchas dudas, mucha desmotivación. Y, lógicamente, cuando te va bien en el plano económico, cuando la marca está fuerte, cuando tienes clientes, cuando valoran tu trabajo, etcétera, pero no te sientes bien, eso te descoloca y dices, ¿pero qué está pasando aquí, no? ¿Qué es lo que está fallando que yo no estoy sabiendo ver? Entonces, bueno, pues estas últimas semanas han sido un trabajo, un ejercicio de primero entender qué me podía estar pasando, que empiezo a entenderlo ahora en estos últimos días, y lo segundo, empezar a retomar el tono y el ánimo, porque durante bastantes semanas, aparte de haber estado enfermo, que yo lo asocio lo uno con lo otro, y haber estado bastante fastidiado en lo anímico y en lo físico, pues llega un punto en el que dices, no me apetece trabajar, no quiero pensar en trabajo, no quiero hacer cosas y tienes que empezar a retomar ese tono, porque no te puedes quedar ahí para siempre, lógicamente. Entonces ahora estoy en ese momento en el que empiezo a salir de ahí y empiezo a verlo todo otra vez con un poquito más de ganas, de optimismo y demás, pero han sido unas semanas muy complicadas, la verdad.
O sea, fue que como el parar, ¿fue una parada forzosa o fue más bien el parar fue el que te hizo reflexionar? Fue una parada forzosa porque yo tenía que ir a Madrid. Había tenido mucho trabajo últimamente. Había trabajo, pero sin más. O sea, yo nunca he tenido problema en trabajar bajo presión, ¿vale? Al contrario, suelo rendir bastante bien ahí. Pero justo a continuación tenía también un lanzamiento de un producto nuevo nuestro. Había que acabar ese producto, había que hacer todo el lanzamiento, página de ventas y demás. Eso normalmente es un pico de estrés importante. Y luego, justo al acabar eso, un sábado tenía que ir a dar el curso que había preparado para este cliente, lo tenía que ir a dar a Madrid. Bueno, pues el curso era el sábado y el viernes por la noche me pegó un meneo el cuerpo que me acosté perfectamente. O sea, yo no tenía... estaba perfecto por la noche, habíamos ido a cenar, además estaba con la familia en Madrid y tal. Por la mañana me levanté agarrotado, con los músculos absolutamente agarrotados, un dolor de cabeza terrible, fiebre, fatal. O sea, y fue esa noche. Bueno, pues desde ahí hasta el domingo siguiente prácticamente, fiebres altas, visitas al hospital, en la cama todo el día, o sea, reventado, tuve que parar forzosamente. Y luego después, la siguiente semana, me iba con los niños y con la cerda estratega a París, a Disneyland. Entonces fui para allá porque teníamos ya el viaje preparado y demás, pero fui hecho polvo. Y he vuelto el domingo. O sea, te quiero decir que ha sido todo... ha venido todo rodado y me he vuelto a incorporar ahora al trabajo, pero he tenido ahí 2 semanas de parón entre el viaje y el estar malo, pero ¿por qué eso? Porque tenía otras cosas que hacer, lógicamente. Me da que esto es el siguiente paso en tu negocio, ¿no? A veces cuando haces estas paradas, de repente surgen cosas que no te esperabas, ¿no? Y te hace reflexionar y pensar sobre movidas que dices tú, hostia, pues fíjate, estaba en la vorágine del día a día y no me había parado a pensar en que algo podía haber cambiado, ¿no? Vamos a entrar un poco en tu pasado antes, ¿no? Antes de entrar en materia de estrategia y demás. ¿En qué momento dejaste de ser invisible, Arturo? Yo tardé muy poquito tiempo en dejar de ser invisible porque cuando yo empiezo, sí que es verdad que estuve unos meses que no tenía blog y ahí sí que era completamente invisible, pero a finales de 2013 aproximadamente, yo empecé en 2012, pero a finales de 2013 lanzo el blog y rápidamente posiciona. Creo que fue cuestión de 4 meses hasta que yo ya tenía suficientes clientes como para ir tirando gracias a lo que me traía el blog. Ahora es impensable, quiero decir, en un nicho de mercado competido como es el del diseño web, poner un blog y a los 4 meses que tenga el posicionamiento que tenía el mío, un blog que lleva a tener más de 2.000 visitas al día y demás, pues no es fácil de conseguir por lo menos. Pero eran otros tiempos, se posicionaba mejor, a mí se me dio bien y yo tardé muy poquito, la verdad, y desde ahí, pues lo cierto es que con unas estrategias y con otras, a través de SEO al principio, a través de colaboraciones después, en ocasiones con publicidad, etcétera, etcétera, pues he tenido esa visibilidad. O sea que no me puedo quejar de visibilidad porque prácticamente desde el principio del proyecto la tuve, pero eran otros tiempos. Genial. Estoy pensando que al final una de las cosas para avanzar es encontrar el punto entre la comodidad y el crecimiento. Y eso no suele ser fácil porque cuando entras en crecimiento quieres crecer y te olvidas de la comodidad. ¿Cómo encuentras tú el equilibrio entre comodidad y crecimiento? Yo necesito, vas a salir de tu zona de confort, eso es así, si no, no vas a crecer, pero necesito estar a gusto con lo que hago. Y cuando yo digo que necesito estar a gusto con lo que hago, me refiero a que no puedo estar en una red social si no me gustan las redes sociales, no puedo estar ahí en el día a día porque me amarga la existencia y ya tengo comprobadísimo que cualquier cosa que a mí me haga sentir mal, cualquier cosa que no me salga de una forma un poco natural o que no me apetezca, no lo voy a hacer. Es así de sencillo. Entonces, lo he intentado con Twitter. Ahora publicamos en LinkedIn, pero porque la mitad del trabajo me lo hace María. Nunca he entrado en Instagram. No tengo esas redes sociales, no las consumo como consumidor tampoco. Entonces, esto es como el que dice, yo no recomiendo productos que no he probado, ¿no? Por ejemplo, en el marketing de afiliados. Bueno, pues yo no entro en redes sociales a publicar que no consumo, en las que no me siento cómodo. Entonces, yo no tengo TikTok, tengo cuentas, pero quiero decir, no utilizo TikTok, no utilizo Instagram, no utilizo Twitter prácticamente, salvo que entre por algún enlace que me han pasado. Entonces yo ahí no me siento cómodo y al final no lo hago. Claro, esto te plantea un conflicto muy importante porque necesitas visibilidad y necesitas crecimiento. Yo no tengo gasolina en mi proyecto. Es decir, gracias a este tipo de entrevistas, gracias a las menciones cruzadas, gracias a los años que llevo, al boca a boca, mi negocio crece cada año. Pero soy
claramente consciente de que no tengo bien la parte de captación. Sigo buscando qué hacer que me resulte cómodo. Yo llevo 2 años con ganas de querer entrar en YouTube, por ejemplo. Hemos hecho pruebas. Hace poco Omar de la Fuente publicó una entrevista que hicimos aquí en Salamanca, que en principio era una prueba para mi proyecto, para mi propio proyecto, para ver cómo nos sentíamos haciendo ese tipo de entrevistas y utilizarlo como vía de captación en mi proyecto. Nos dimos cuenta de que era cansado, llevaba mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, etcétera. Y esa idea la descartamos. Entonces, yo voy descartando un montón de ideas porque si no me siento cómodo, sé que en 1 mes o 2 lo voy a dejar. Igual que en su día tenía un podcast, que es un tema que a ti te toca, que me gustaba mucho, me sentía muy cómodo, pero quise entrar demasiado fuerte y me quemé rapidísimo. Creo que hice 11 episodios y me gustaba, de verdad que me gustaba, pero me quemé. Entonces, yo lejos de decir lo que dice todo el mundo de no, tienes que salir de tu zona de confort, etcétera, que sí, que lo entiendo, a qué se refieren, yo creo que no puedes ir contra tu propia naturaleza de cara a la captación o de cara a lo que estés haciendo. Es decir, tiene que estar alineado con lo que tú quieres, lo que tú sientes, lo que tú eres, lo que a ti te apetece, etcétera. Ojo, no es como me apetece únicamente estar en Twitter, pues estoy en Twitter chateando todo el día y se acabó. No, lo tienes que hacer con estrategia, lo tienes que hacer con madurez, pero tienes que hacer algo que no te suponga un amargamiento constante. Porque hemos emprendido supuestamente para tener esa capacidad de decisión, para disfrutarlo, porque queremos, etcétera. En el momento en el que se convierte en un montón de obligaciones que no quieres y que te están haciendo daño, yo creo que al final la mayoría de la gente se acaba quemando y lo deja. Para mí está ahí un poco... Y tampoco si no te mola esa red social o ese canal de comunicación, se va a notar. La gente lo va a notar porque no vas a ser natural, no vas a ser tú y tampoco vas a tener curiosidad por crear contenido ahí. Si no te mola LinkedIn porque hay postureo o lo que sea, o empiezas a crear contenido y dices, hostia, es que fíjate, este contenido no me siento vinculado con él, ¿no? Eso hace que tú automáticamente lo abandones. Lo que sí me extraña, tío, es que si te molaba el podcast, o sea, empezaste 11 episodios y ¡pum!, cortaste. O sea, te pasaste de frenada, le diste demasiada caña interior, o sea, personal. Totalmente. A mí me pasa mucho eso. Empiezo con mucha ilusión, con muchas ganas. Hacía 3 episodios por semana. Entonces, además, cada episodio era diferente. No es que fuesen entrevistas, que te quiero decir que lleva un tiempo de preparación previa, pero luego es más fácil de ejecutar. Yo le metía efectos. Cada episodio fue distinto. ¿Qué ocurre? Que vi que era un ritmo demasiado elevado porque tenía más cosas que hacer. Y ahí podía haber bajado el ritmo, pero en cuanto vino un pequeño pico de trabajo y tuve que centrarme en otra cosa, pues digo, bueno, esta semana no publico, la siguiente tampoco publiqué y ahí se fastidió la cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso me ha pasado muchas veces, no te creas que es la primera. No, claro, pierdes el hilo y de repente después ya no conecta con esa idea previa que tenías, ya no conectas porque no estás en el mismo flow y lo dejas. Es cierto, tío. Cuando todo el mundo hace copy, ahora mismo lo que vende es el no copy. En general, cuando todo el mundo hace una cosa, lo que te va a hacer destacar es hacer lo contrario. O, mejor dicho, te voy a decir una cosa, que pues normalmente digo esto, pero en realidad no es así. En realidad es, cuando los demás están haciendo X estrategia y se supone que funciona, tú haz lo que te salga de los huevos, básicamente. Porque no es tanto hacer lo contrario porque este hace lo contrario. Al final, si las decisiones las estás tomando en base a lo que hace otro, no dejas de ser un seguidor. Incluso cuando haces lo contrario, porque estás reaccionando a lo que hacen otros. Tiene mucho más sentido que tú definas lo que a ti te apetece hacer, cómo lo quieres hacer, qué encaja contigo y tires para adelante con eso. Yo ya tengo clarísimo, Jesús, a estas alturas, que no hay estrategias que funcionen y estrategias que no. Cada vez me sale menos decirle a la gente, haz esto. Yo lo que intento decirle a mis clientes es, yo hago esto o en tu caso creo que podría funcionar tal cosa. Pero no podemos hablar de estrategia que funciona en tal caso o en este otro o aquí sí o aquí no, cuando hay infinidad de factores que intervienen, ¿no? Y que entran en juego, porque al final... Claro, es que ahí, fíjate, me estoy acordando, ¿no? Entras en el sector farma, por ejemplo. Igual ni Dios tiene idea de estrategias de copywriting, con lo cual metes copywriting desde cero y es savia nueva, lo revientas. Pero dentro del marketing, que vengas con estrategias de comunicación persuasiva y copiando frases de otros, no te hace diferencial, ¿no? Otra cosa es que sigas esas estrategias, pero le des tu propio toque, ¿no? Al principio siempre hay que copiar. Cuando empiezas en un sitio tienes que copiar. Copia a tu competidor y hazlo mejor.
Pero incluso te diría que dentro del mismo nicho de mercado, la misma estrategia, mismos tipos de clientes, no funciona igual una estrategia a una persona que a otra. Porque también interviene, por ejemplo, el carisma que tiene cada uno, la capacidad de comunicación, el tipo de producto que vende, si va a un nivel de conciencia más alto o más bajo. Es decir, intervienen tantísimos factores. Yo a veces, no me ocurre muy a menudo, pero analizo el proyecto de una persona que no le está funcionando y yo veo que lo está haciendo todo bien y la estrategia está bien definida y la está ejecutando correctamente y no le está funcionando. Y llega un punto en el cual me atasco y digo, no lo entiendo. Ayer me pasaba con una amiga que me lo comentaba, digo, es que no lo entiendo, tendría que meterme a fondo con tus correos, a fondo con tu formación, a fondo con todo lo que has hecho para intentar ver qué es lo que puede estar fallando ahí. Y tengo otra clienta que me pasa un poco lo mismo con ella. Y dices, ¿por qué? ¿No lo entienden ellas? ¿Puede ser que el factor sea el tiempo? No, bueno, en algunos casos sí, en algunos casos es una falta de rodaje, de que necesitas, vamos a ver, una marca personal no se construye en 6 meses. Pero en otros casos llevan mucho tiempo y precisamente podría jugar en su contra, ¿no? El llevar mucho tiempo, porque a lo mejor la marca ha sufrido cierto desgaste. Pero hay veces que no lo detectas y se muere un proyecto sin saber por qué falló. Ves al competidor hinchándose a facturar en el mismo nicho de mercado y ves ese proyecto que no tira. Entonces, yo ya me he llevado tantas sorpresas para bien y para mal con clientes, he visto tantísimas casuísticas y he probado la misma estrategia con distintos perfiles, con resultados completamente distintos. Esto es como el que tiene 2 hijos en casa, le da la misma educación y uno te sale juez del Tribunal Supremo y el otro se te mete en las drogas y acaba yonki perdido, ¿no? Y dices, joder, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Pues esto pasa un poco lo mismo. Entonces yo ya no hablo de estrategias concretas. Creo que hay que buscar cada uno nuestro camino, sí, teniendo la información, sabiendo por qué hacemos esa estrategia y no otra, pero a partir de ahí intervienen muchísimos factores. Por eso, lo que haga uno, intentar hacer lo contrario, o si este hace tal copy, yo voy a hacer tal cosa, pues mira, haz lo que tú consideres que tienes que hacer, por lo menos sé coherente con tus valores, con tus principios, con lo que tú crees que debes hacer, coge la estrategia que mejor encaja contigo y vamos probando. Si esa no funciona, probaremos otra, pero prueba la que te funcione a ti, no la que le ha funcionado a otro. Tal cual. El camino del no crecimiento, ¿qué significaba para ti hace años y qué significa ahora? Pues te voy a decir un poco lo mismo que te he dicho al principio. Es que mi camino ha sido de crecimiento constante. Siempre he ido creciendo. No tanto quizá si hablamos de números a nivel de suscriptores. Yo llevo varios años estancado en 8.000 suscriptores más o menos, pero el proyecto ha crecido. La visibilidad de la marca ha crecido, etcétera. La autoridad dentro del mercado. Entonces, yo no he tenido, que yo recuerde, ninguna época en la cual me he estancado y no ha habido crecimiento. De hecho, te diría que si estás haciendo cosas siempre hay crecimiento. A lo mejor no lo ves, porque muchas veces es un trabajo de acumulación, ¿no? Esto es como la anécdota o la historia del bambú, que el bambú tarda 7 años en ver la luz, en crecer. Entonces hay mucha gente que deja de cuidarlo, pone la semilla, deja de regarlo, deja de mantenerlo y tal, deja de quitar las hierbas de alrededor porque se piensan que ahí no va a salir nunca nada. Pero está creando un sistema de raíces por debajo. Y el día que sale con muchísima fuerza y empieza a crecer, vamos, una barbaridad, cada día lo ves crecer. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que todo lo que sea sumar en tu proyecto, todo lo que sea estar haciendo cosas, pues muchas veces no tiene un retorno visible a corto plazo, pero por acumulación, ¿no? Y con el paso del tiempo, lógicamente, sí que ha funcionado. O sea, que yo creo que en realidad todos los proyectos, cuando estamos haciendo cosas, están creciendo. Cuando dejamos de hacerlas, no es que se estabilicen, es que empiezan a decrecer, porque también muchas veces el decrecimiento no se ve. Sí, sí. Y sabes una cosa, que cuando te ven desde fuera, ¿no? Tú probablemente cuando empiezas a definir una estrategia o a probarla, muchas veces va más de prueba, no me sale la palabra, pero sería algo así como improvisación. Esa sería, ¿no? Las estrategias van más de improvisación que de otra cosa. En cambio, desde fuera se percibe, joder, qué cerdo estratega, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La realidad no es así. O sea, en las estrategias siempre hay una parte de improvisación, de prueba. Es que aquí empezamos un poco a pisar el terreno de la semántica. Una cosa es tener una estrategia y seguirla y ser constante y demás, eso está perfecto, pero también tienes que tener la flexibilidad de saber pivotar y saber detectar qué no está fallando o qué ajustes tengo que hacer sobre la marcha. Claro, una cosa es pivotar, ser flexible, etcétera, y otra cosa es no tener un rumbo y estar continuamente pegando bandazos y hoy hago esto y mañana hago lo otro y ahora salto y ahora vuelvo y ahora lo que quería hacer lo dejo de hacer. Eso lógicamente no está bien, pero muchas veces la línea es difusa y no sabemos en qué momento estamos en la flexibilidad y en qué momento estamos en la pérdida de rumbo absoluto. Entonces, pasamos por fases también. Yo creo que lo más importante aquí
no es tanto tener un GPS, el GPS sería la estrategia de voy a hacer hoy esto, mañana lo otro, al día siguiente tal cosa, ese sería nuestro GPS, vamos a ir por este camino concretamente. Pero más allá de eso, creo que lo más importante es tener un norte. Es decir, que tú sepas hacia dónde quieres ir. Y a veces los caminos para llegar al norte pues pueden ser de muchos tipos. Tú puedes ir por la autovía, puedes ir por la montaña, puedes ir con peajes, sin peajes, etcétera. Hay muchas rutas que te llevan ahí, muchos GPS, ¿no? Muchas estrategias. Pero tienes que saber dónde quieres llegar. Y creo que ese norte al que tú quieres llegar, esa brújula que tenemos que tener en nuestro proyecto, tienes que tenerla clara, y no solo tienes que tenerla clara desde un punto de vista estratégico o numérico. Muchas veces la gente lo piensa en términos de métricas. Quiero X suscriptores, quiero X seguidores, quiero X facturación. No se trata tanto de eso, sino de yo quiero crear un negocio de este tipo que esté alineado con mis valores, con lo que son mis prioridades vitales, que puede ser la libertad, puede ser el dinero, puede ser la familia que te permita conciliar, puede ser la calma, que no tengas mucho jaleo, mucho estrés, los que sean los valores de cada uno, que ahí yo, por supuesto, ni entro ni salgo, pero que tu proyecto esté alineado con eso. Y cuando tu proyecto está alineado con eso y estás satisfecho con lo que estás haciendo, es más fácil que estés en redes sociales, que intentes captar tráfico, que tengas un discurso que comulga contigo, y por tanto es más fácil que acabes llegando a ese norte que te habías propuesto. Yo lo que no veo nada claro y veo fracasar a gente siempre en ese sentido es cuando se empieza un negocio por la pregunta de ¿en qué nicho debería entrar? ¿O qué nicho de mercado es más interesante? ¿O qué modelo de negocio te parece que se puede ganar más dinero? Porque ahí no estás alineando nada con tus valores. Lo que estás haciendo es, me voy a meter donde creo que va a haber más dinero. ¿Y qué pasa? Que a los 6 meses al año estás amargado, perdido, porque es algo que no te satisface en absoluto. Porque tú crees claro, yo también partí de la idea de primero voy a encontrar mis fortalezas y después voy a emprender en aquello que creo que puede haber mercado. Ahí muchas veces también hay un poco la idealización del emprendimiento, de hostia, voy hacia donde yo quiero y vas hacia un nicho donde no hay, o sea, priorizas lo que quieres hacer frente a las necesidades del mercado. Y hay gente que no, que prioriza primero la necesidad del mercado y se olvida de sí mismo, y ninguno de los dos encuentra el camino. La clave es el punto medio, pero eso a base de cagadas, no queda otra. Bueno, eso es un poco la figura del Ikigai, ¿no? De encontrar ahí un poco, lo estoy viendo ahora la imagen porque siempre me olvido exactamente cómo es, y mezcla lo que amas, lo que hace falta, es decir, lo que tiene demanda en el mercado, lo que haces bien, que es un poco pues esas fortalezas que decías tú, y lo que alguien puede pagar, ¿no? Entonces, ahí en el centro de todo encuentras ese Ikigai, que sería lo que tú debes hacer. Pero te diría que yo, por ejemplo, en mi curso de estrategia, lo primero que digo es que tienes que empezar por tener una razón para hacer eso. Tienes que, al final tú dices, bueno, soy bueno en esto y soy bueno en lo otro y aquí hay demanda, tal. Vale, sí, perfecto, pero si tienes 3 candidatos, ¿por qué te metes en uno y no en otro? Y creo que ahí, en el centro de todo, en un negocio, yo suelo decir que está el cliente, pero está mal dicho. Desde un punto de vista estratégico es verdad que es el cliente el que está en el medio, pero desde un punto de vista de tu negocio empresarial, desde un punto de vista del emprendimiento, esto no es idealizar el emprendimiento o la idea maravillosa de vivir de tu pasión. No se trata de eso, sino de que tú te pongas en el centro. No tiene sentido que si tu valor principal es la familia, tengas un trabajo que te lleva 12 horas al día, porque estás sacrificando lo que más te importa, que es tu familia. O si tu valor principal es el dinero, que te metas en una estrategia de crecimiento que a lo mejor va a ser de bajo ticket, con una grandísima audiencia, que vas a tardar un montón de tiempo hasta llegar a ese dinero. Seguramente tendrá más sentido un alto ticket o la venta de servicios. Es decir, tú tienes una serie de prioridades vitales y a partir de ahí define lo demás. Porque ¿para qué estamos aquí? Más que para darnos a nosotros, ¿no? Ese servicio, ese placer, ese gusto de hacer lo que queremos con nuestra vida en el plano profesional. Por eso creo que en el centro de todo tiene que estar tu propia figura, tu propia persona, y a partir de ahí sí, piensa en todo esto. Pero en el centro tú, y que sea alineado con lo que tú quieres. Sí, no, de hecho lo dice en el chat Pablo, Stephanie, Tan Coca, que al final muchas veces compras el éxito de otros, compras la idea de éxito o aparentemente lo que otros han conseguido, pero no sabes ni el trabajo que hay detrás, ni también si está alineado con tu forma de ver la vida. Porque igual llegas a ese punto, que es una de las cosas que decías en el mail de hoy, ¿no? Hablabas de que estabas en un mastermind, había una persona que facturaba muchísimo más que tú en uno de sus proyectos, del cual estabas aprendiendo un montón, pero que él había conseguido el hito, aquella cosa que deseaba, lo consiguió y se sentía vacío y sentía que no estaba en el camino. Este es el concepto de Simon Sinek y el juego infinito.
Es decir, bueno, en realidad él adopta, él lo comenta, vamos, que adopta ese concepto, no recuerdo de quién, no recuerdo cómo se llama el otro autor, pero básicamente se trata de que tú puedes estar en tu negocio o en tu proyecto con una serie de objetivos en mente y cuando cumples ese objetivo se acaba el juego. Por ejemplo, en un partido de fútbol, en el minuto 90 se acaba el partido, ¿no? Eso sería un juego finito. Pero las relaciones personales, por ejemplo, son un juego infinito. No se acaba cuando tú ganas una discusión o cuando pierdes una discusión o cuando te casas o cuando tienes un hijo. Es algo que te va a acompañar toda tu vida, ¿no? Hasta que uno de los dos decida romper el juego. En un negocio deberíamos estar hablando de un juego infinito. ¿A qué se refiere esto? A que yo debería querer estar en mi negocio durante toda mi vida, porque lo que estoy haciendo me satisface más allá de ciertos objetivos, ciertas métricas, ciertas KPIs, ciertos volúmenes de facturación que pueda alcanzar. Lo que yo creo que le pasó a esta persona del Mastermind es que tenía en mente, y así se lo compartí ayer, tenía en mente que al llegar a X resultados se iba a sentir de una determinada manera y al llegar a esos resultados se dio cuenta de que no había cambiado nada. Había conseguido ese hito en su emprendimiento, que estaba muy bien, ¿no? El conseguir esa facturación o ese modelo de negocio tal y como quería, pero no había cambiado nada. ¿Y ahora qué? Ahora viene la siguiente pregunta. Bueno, pues si nosotros estamos en un juego infinito en el que hay un propósito, hay unas ganas de ayudar a otras personas, nos satisfacemos y nos sentimos autorrealizados más allá de esas métricas que se van consiguiendo, es decir, tu gasolina, tu combustible es otro diferente, en ese caso no tienes razones para dejarlo. Te da igual facturar 10.000 al mes que 100.000 al mes que 1.000.000 al mes. Porque en realidad tu propósito y lo que te mueve a ti es otra cosa que está por encima de la facturación. Y creo que esa otra cosa es lo que le faltaba a esta persona. Y creo que esa otra cosa es lo que me ha faltado a mí en estas últimas semanas o que he desdibujado, he perdido un poquito de vista y por eso me he sentido un poco más desconectado de mi proyecto. Ahí depende mucho en el momento vital en el que estés, ¿no? Porque hay mucha gente que igual prioriza sobre todo en la vida el negocio, hay otros que priorizan igual la familia, ¿no? Llegan de una fase de que están desencantados con el trabajo y tienen un hijo y priorizan súper la familia y piensan que lo es todo, pero al final ninguno de esos ítems lo es todo, sino que es el conjunto de ellos, porque la familia probablemente no va a estar toda la vida ahí, igual tu hija se va a donde sea y te quedas solo o se muere tu pareja, pero el negocio sí que forma parte de ti. Entonces, el otro día escuchaba en un podcast una reflexión y decía que al final muchas veces priorizamos a la familia y esto hay que ponerlo dentro de cada contexto, ¿vale? Porque habrá gente que dirá, ¡oh, qué barbaridad! Bueno, que priorices a la familia y te olvidas también de darle la parte al negocio y el negocio, si está alineado contigo, joder, te va a acompañar el resto de tu vida y vas a ser tú, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto darle cariño a ese ítem dentro de tu vida? Y te voy más allá. Cada uno, por supuesto, tiene una escala de valores, lo que es importante en su vida. Para muchos de nosotros, la familia está arriba del todo y la ponemos ahí porque queremos, no por obligación. Quiero decir que para mí lo más importante es mi familia. Ahora bien, eso no quiere decir que el resto de cuestiones o el resto de valores o el resto de prioridades no sean importantes, las necesitas todas. Cuando solo tienes un área de tu vida en la cual estás cómodo, por ejemplo, hay muchos padres que se vuelcan con los hijos y viven a través de los hijos, o hay mucha gente que se vuelca en el negocio y vive a través del negocio. ¿Qué ocurre o a través de una persona, una pareja? ¿Qué ocurre cuando solo tienes un área de tu vida en condiciones? Que si la pierdes te quedas absolutamente suspendido en el aire, o sea, no tienes absolutamente nada más, ¿no? Entonces, necesitas el resto de cuestiones y necesitas que estén en orden. Por eso, aunque la familia sea una prioridad, entra muchas veces en conflicto con otros valores, como por ejemplo el negocio, como por ejemplo, si para mí es importante la libertad, lógicamente familia y libertad chocan, ¿vale? Si para otra persona es importante tener calma o tranquilidad, la familia y esa calma chocan también. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que aún estando la familia arriba del todo, me da igual o pone el valor que tú quieras ahí, hay otra serie de valores que tienes que ser capaz de compatibilizar y ahí se complica la cosa. Cuando tú tienes que hacer un juego de equilibrio entre 2, 3, 4 áreas de tu vida, que son todas muy importantes, que tienes que dedicarles tiempo, cariño, atención, es muy fácil que se te descoloquen las cosas, sí, ¿no? Que los cimientos de la casa por algún lado acaben fallando, porque es muy difícil equilibrar eso. Y yo creo que estamos viviendo un poco ahí muchos de nosotros. Yo lo veo con otros padres, ¿no? Que son emprendedores, sí, que son padres, que quieren ser amigos, que quieren ser buenos hijos, que quieren aportar, pero claro, al final eres capaz de ser siempre eso que quieres ser. Creo que ahí la clave está en la comunicación, en el mostrar lo que tú sientes
lo que tú quieres conseguir y alinear los objetivos, tanto del negocio con tu familia. Oye, hostia, es que estas semanas voy a estar fatal de tiempo, no os voy a poder dedicar tiempo. Tenemos que buscar la manera de, pero después vamos a encontrar otro punto, ¿no? La comunicación es la clave, pero quizás es lo más complejo porque es lo que más pereza da muchas veces. Tener que enfrentar ese problema o tener que hablar de algo que resulta incómodo porque va a generar una discusión. Son, vamos, muchas cosas que entran ahí de por medio, tío. Vamos a entrar en la fase final. Entonces, vamos a entrar en cosas que te rayan y que te retan y la última fase que va a ser las 4 preguntas incómodas. Una cosa que sueles hacer cuando sientes que no avanzas y que retrocedes. A ver, yo siento que siempre avanzo, porque si tengo un problema es el exceso de ideas. Dice Ben Horowitz, es un autor que me gusta bastante, que eres lo que haces. No eres lo que quieres ser, no eres lo que dices que vas a ser, no eres lo que fuiste, eres lo que haces. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los emprendedores tenemos muchas ideas, pero no ejecutamos. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y cuando acabas ejecutando dejas otras cosas atrás, ¿no? Entonces a mí me pasa muchísimo eso. Yo tengo la sensación de que continuamente estoy avanzando porque no me quedo quieto en ningún sitio. Ahora bien, eso no quiere decir que estés haciéndolo bien. A veces es bueno quedarte en un sitio y estar un tiempo ahí, consolidar lo que sea que estés haciendo y pasar a lo siguiente. Típico caso del emprendedor en serie que monta un negocio, lo consolida, pasa a otro. Perfecto, eso está genial. Y acaba montando 10 negocios en su vida y le van todos bien. O el que los deja todos a medias, ninguno funciona y monta al final 50 negocios a lo largo de su vida, pero ninguno ha funcionado. Entonces, yo tengo la sensación de que siempre estoy avanzando. Muchas veces no es así. Estoy haciendo siempre cosas, pero no estoy avanzando por lo menos en la dirección adecuada. Entonces, el ejercicio que tengo que hacer muchas veces es pararme a pensar si lo que estoy haciendo en este momento me lleva hacia ese norte que te comentaba antes. Si yo quiero llegar a tal sitio, primero tengo que revisar ese norte cada X meses para que no se me olvide y tengo que hacer acciones que van hacia ahí. Para mí eso es como tener un mentor en la sombra. Si no está alineado con ese norte al cual quiero llegar, simplemente no lo hago, punto, lo desecho. Y eso es lo que me ayuda a avanzar siempre en la dirección adecuada. Y cuando yo pierdo un poco ese norte es cuando tomo decisiones que no están alineadas y cuando aparecen este tipo de conflictos. ¿Y fuerzas esa revisión de ese norte? Con forzar me refiero a, oye, voy a planificar X día de la semana para hacer esa revisión, ¿o es una revisión tuya contigo mismo en momentos de relax? Lo que quedaría bien sería decirte, yo cada X meses hago esa revisión porque soy un tío muy serio y muy sensato. La realidad es que se me olvida, doy por hecho que ese norte está ahí, que lo tengo claro, y lo suelo revisar cuando veo que algo falla, cuando algo me está haciendo ruido y de repente digo, ¿qué está pasando aquí? Y entonces ya te pones a mirar a ese norte y empiezas a encontrar cositas, ¿no? Como me ha pasado ahora en estas semanas. Es la realidad, es lo que te puedo decir, porque deberíamos hacerlo. Pues quizá cada 6 meses, una cosa así, el revisar si está todo en su sitio. Pero en el día a día, pues siempre te come la urgencia y demás. Esto entraría en la categoría de importante, pero nos suele comer más la categoría de urgente, ¿no? Entonces lo hago a destiempo, lo hago cuando seguramente ya es tarde. Vale, ahora vamos a entrar ya fase final y aquí te pido que respondas o bien con una palabra o con una frase. Te voy a lanzar una batería de preguntas. El mayor desafío que tienes ahora mismo con tu negocio. Tengo 2, pero si tengo que elegir, la puñetera captación. Vale. Nuevas vías para explorar, que exploras para dar visibilidad. La que me planteo, me obsesiona y voy a hacer es YouTube. Bien. Tu principal estrategia para captar leads. Ahora mismo no la tengo, esa era la segunda. De las 2 primeras opciones, ¿no? De lo que más me preocupa, ahora mismo no la tengo. Publicamos en YouTube, publicamos en LinkedIn, hago ese tipo de entrevistas, hago menciones cruzadas, pero no hay una estrategia consolidada que esté funcionando sistemáticamente para atraer tráfico. Es algo que hay que solucionar. Vale. ¿Hacia dónde te gustaría llevar tu negocio? Me gustaría llevarlo hacia un sitio en el cual pueda pensar en él y sienta que quiero estar ahí durante muchos años. No me importa si después cambio de opinión, no me importa si después de 1 año, 2 o 3 quiero estar en otro sitio.
Pero mientras esté ahí, quiero tener la sensación de que es donde quiero estar durante muchos años. Y no volver a tener la sensación que he tenido en algunas ocasiones de quiero facturar X para salir de aquí, que me ha ocurrido. Yo he tenido muchos conflictos éticos con el marketing. Y ha habido ocasiones en las que he querido salir del marketing. Cuando eso ocurre es un claro síntoma de que algo no está bien. Algo que estás haciendo no está alineado con tu sistema de valores. Así que, ¿hacia dónde quiero que vaya? El formato me da más igual, ya lo encontraré. Pero lo que quiero tener claro es que lo que estoy haciendo me satisface, me hace sentir realizado y quiero seguir ahí con independencia de lo que facture. Tanto para mal como para bien. Tanto porque facture menos de lo que esperaba como que me dé la libertad financiera. Yo quiero seguir ahí porque eso significará que tengo ese propósito, esa ambición, esas ganas de hacer cosas y que mi proyecto me sigue motivando y me sigue poniendo cachondo, digamos, ¿no? Como para estar ahí en el día a día. Claro. Si no te pone cachondo, al final el negocio se va a caer por algún lado, porque ya tú no tienes la suficiente motivación para darle sentido. Y creo que eso lo que ayuda es el sentir que estás en el camino, la clave, que estás en esa sensación de decir, hostia, esto tiene sus mierdas, tiene sus cosas guays, pero tengo la sensación de que este es el camino, o el Jesús del futuro estaría orgulloso o el Arturo del futuro estaría orgulloso de si yo estuviera haciendo esto. Una cosa que te ayuda a tener menos inseguridades. Generalmente utilizo te diría, como faro a mis hijos. Es decir, tiendo a pensar, o me gusta pensar, cuando pienso en una estrategia, en un modelo de negocio, en yo qué sé, lo que voy a hacer, en cuando hablo con su madre, lo que sea, pienso en ellos. En cómo quiero que me vean, en lo que pueden pensar de mí y en el día de mañana lo que pueden decir de su padre. Entonces, tomo decisiones en base a eso y con independencia de que conozca mejor o peor cuál puede ser el resultado que va a salir de la acción que voy a realizar, siento que me voy a sentir orgulloso de ello. Quiero decir que en el emprendimiento hay cosas que salen bien, hay cosas que salen mal, no hay ningún problema, pero a mí lo que me descoloca, lo que me hace sentir mal verdaderamente es hacer cosas de las que no me siento orgulloso. Si yo consigo hacer cosas de las que siento que me siento orgulloso o que mis hijos se sentirían orgullosos, a partir de ahí el resultado, tengo un desapego mucho más sencillo y no pasa nada. Si un producto no sale bien, a mí me satisface porque creo que he hecho lo correcto y lo que me apetecía hacer. Y es un poco, aunque no tenga que ver mucho con el negocio, en realidad es lo que me marca un poco lo que debo hacer y lo que no. Una verdad que fue difícil de asumir, o sea, una verdad del pasado que fue difícil de asumir y que finalmente pues tuviste que asumir y comértela. Muchas, últimamente. Te podría hablar de que no soy una persona tan coherente como me gusta decir. Tengo muchas más incoherencias que he descubierto recientemente de lo que habitualmente, o de lo que anteriormente pensaba. Siempre le he quitado, siempre no, pero en los últimos años le he quitado importancia a la captación de tráfico, porque en realidad mi negocio ha funcionado muy bien sin esa captación de tráfico, pero creo que en el fondo era un discurso que me decía a mí mismo para justificar el hecho de que me diese tanta pereza y me supusiese tanto problema el entrar en esa parte. Entonces, esos son dos ejemplos, pero te podría decir un montón de cosas que me he dado cuenta de que era una narrativa interna de autoprotección seguramente, o de, bueno, pues para estar satisfecho, a gusto contigo mismo, pero que se alejaba bastante de la realidad. Qué bueno, tío. Bueno, hasta aquí ha llegado la charla. Yo creo que nos queda ahí contenido para hablar durante un mes, pero vamos a tener que dejarlo aquí. Y si tengo que quedarme con una reflexión final, me quedaría con: comprende muy bien la diferencia entre duda e inseguridad y trabaja en ello, porque al final cuando comprendes que todos dudamos, todos tenemos inseguridades, todos queremos ir hacia un camino y muchas veces el dar pasos supone avanzar en esas dudas y en esas inseguridades, y a partir de ahí, cuando sepas muy bien lo que significa para ti duda y inseguridad, yo creo que empiezas a ver la luz, empiezas a ver de forma diferente tus cagadas, tus miedos, tus inseguridades. Y con esto me despido. Arturo, gracias por aceptar la invitación. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo. Chao. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperesantiago.com.